París directamente. Sí. Bueno, estamos ya en directo. Muchas gracias. Ángela Segovia, Mi Paese Salvaje, en La Uña Rota, esta tarde en la librería Alberti. Para todos los amigos de la librería Alberti, es un placer recibiros aquí, Almudena Sánchez. Hace muy poquito que nos vimos. Sí. Por la presentación de tu fármaco. Sí. Y bueno, pues es un gran lujo teneros a las dos, escucharos a las dos. Estamos muy felices, de verdad, veros aquí tan resplandecientes y tan creativas, sobre todo tan creativas las dos, en un gran momento, las dos. Me alegra muchísimo. Se os nota en la piel, se os nota en la sonrisa, ¿no? Que estáis pasando por un buen momento y eso, bueno, se comunica a través de la literatura y a través de los libros y a través de este espacio que es la librería Alberti, que ya sabéis que es vuestra casa siempre. Estáis aquí. Muchas gracias. Nada, gracias. Gracias, Sola. Bueno, para mí es un placer. ¿Puedes quitar la mascarilla? Sí, me la quito ahora, vale. Vale, voy a dejar así. Vale, bueno, hola a todas, a todos. Gracias a los que estáis aquí. Gracias a los que estáis en el otro lado, viéndonos. Gracias a La Uña Rota por elegirme para presentar este maravilloso, extraordinario, increíble poemario de Ángela Segovia, que bueno, lleva una trayectoria como poeta increíble. O sea, yo creo que no puede ser mejor su trayectoria, y más valiente y más personal y más única, ¿no? Yo creo que te estás definiendo como una poeta, digamos, diferente a todo lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Y bueno, para mí es un placer. Desde luego me cuesta mucho presentar libros de poesía porque son en sí mismos una experiencia. Este libro es una experiencia, no hay mucho de lo que argumentar ni de lo que hablar, simplemente lo maravilloso es coger el libro de Ángela, leerlo y sentirlo, ¿no? Es una experiencia en sí misma. Y bueno, creo que es algo que hace mucho La Uña Rota, ¿no? Que publica experiencias, ¿no? Ya no solo publica literatura o ensayos argumentales, sino experiencias vivas que puedes sentir y que puedes absorber y que te permiten, pues, tener una forma de autoconocimiento sobre ti misma, ¿no? Bueno, este es un ejemplo enorme, Mi Paese Salvaje. Para empezar, tengo que decir que me encanta la humildad con la que está hecha el libro, ¿no? Un vaso de agua en la cubierta y o sea, no puede ser más humilde, más bello, más simple y más sincera esta portada. Y la biografía de la autora, ¿no? Que simplemente es Ángela Segovia, Las Navas del Marqués, 1987, todavía escribe. O sea, no puede ser más la belleza de lo minimalista y la belleza de lo humilde, ¿no? Eso es algo por lo que quería empezar a decir. Luego, bueno, Ángela yo creo que ya la conocemos bastante. Bueno, es una poeta que lleva tiempo escribiendo. De hecho tiene el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. O sea, creo que no necesita presentación Ángela Segovia, creo que ya la conocemos. Y bueno, yo llevo leyendo los libros de Ángela, ¿no? He leído La curva se hizo barricada, Amor divino, Pusieron debajo de mi madre un maguey, y creo que ella va o sea, va por el camino de encontrar un lenguaje propio. O sea, ella habla con su propio subconsciente e intenta crear un refugio, un lenguaje propio, poético, un poco tenebroso, pero a la vez también surrealista, también mágico de alguna forma, y que sirva como refugio ante una realidad que creo que percibe muy cruel, ¿no? Y eso lo he notado en todos los libros, pero especialmente en este, ¿no? En Mi Paese Salvaje creo que eso está de forma, la pesadilla, el temor a la muerte, la amenaza está más constante que en otros libros. Y bueno, te quería preguntar, para que ya empieces a hablar tú, que al final es lo que interesa que tú hables, si
si tú también lo percibes así como yo lo he definido, o si bueno, lo ves como los otros libros que has escrito, parecido a ellos o diferente, ¿no? Pues bueno, antes de empezar a hablar, quiero dar las gracias a Lola, a la librería Alberti, a Almudena, que se ha tomado el tiempo de venir a hablar conmigo sobre el Paese. Me hacéis muy feliz, estoy muy contenta de estar aquí. Además es que creo que he venido mucho al Alberti últimamente, desde que nos fuimos a vivir a la sierra. Ahora ya estamos de vuelta en Madrid, pero como estábamos muy cerca, siempre llegábamos a Moncloa, pues ha sido como una casa en los últimos años. Entonces para mí es muy especial porque eran los años en los que estaba escribiendo Mi Paese Salvaje. Y bueno, yo siento que lo que dices tienes mucha razón. Pienso que en mi poesía siempre ha habido algo como un trabajo como con la inminencia, como que da la sensación cuando estás leyendo de que algo va a pasar que nos está contando. O bueno, no sé si eso se ve desde fuera, pero para mí eso ha sido como un leitmotiv, ¿no? Como el misterio en el fondo, el misterio que puede ser más concreto o más abstracto, pero siempre dejar ese poquito, ¿no? Y claro, lo misterioso siempre puede ir hacia lo luminoso, pero es más fácil que vaya hacia lo tenebroso, ¿no? Hacia lo sublime, ¿no? Y en este libro, pues claramente, o sea, es mi libro más oscuro, yo también lo siento así. Cuando las personas que lo han leído, las pocas personas que lo leyeron antes de que se publicara, yo les preguntaba, pero, o sea, es que yo lo sentía súper oscuro. Luego también es verdad que tengo un tono dulce, muchas veces que utilizo mucho la inocencia, la dulzura y la ternura en mis textos, pero al final siempre que lo pienso en mi cabeza es como, este es un libro sobre morirse, no sobre la muerte, sino sobre morirse. Entonces, sí, claro, o sea, estaba como orbitando en torno a ese agujero en el que al final tenía que meterme por ese agujero, o sea, yo tenía que caer de alguna manera. Entonces, durante mucho rato el libro está orbitando hasta que finalmente, o sea, yo siento que finalmente caí, ¿no? Sí. Es precisamente así, o sea, que yo cuando lo leía decía, esta es una persona, voy a poner aquí, es una persona que está, o sea, es una poeta que está dando vueltas a la muerte, ¿no? Está dialogando, yo diría, con la muerte. Y me hago una pregunta, ¿no? Y es que, bueno, en nuestros libros tienen, yo creo que eso en común, de diferentes formas, con diferentes maneras, ¿no? de expresarlo, pero somos, o sea, somos escritores, escritoras, que cada vez más jóvenes dialogamos con la muerte. Bueno, esto siempre ha pasado, ¿no? En la historia de la literatura, pero que pase ahora mismo en la época actual, que nos estemos preguntando tanto sobre la muerte, que estemos dándole vueltas, que estemos dándole la mano, ¿no? Que queramos saber más de ella y no tanto de la vida, sino de la muerte, quizá marca algo en nuestra generación, ¿no? Creo que es hora de decirlo, ¿no? Cómo nos estamos sintiendo para tener que escribir estas cosas y llegar a este punto, ¿no? Por otro lado, yo he visto también mucha búsqueda de la pureza, o sea, de que nada te enturbie alrededor, ¿no? Que si es buscar la muerte, pues que sea la pureza de la muerte. Si es indagar en lo tenebroso, la pureza de lo tenebroso. Siempre ir hacia la claridad del concepto, ¿no? Creo que es una de las cosas que bueno, más me han llamado la atención. Y luego también el salvajismo, o sea, hay dulzura, ¿no? Pero también hay un territorio muy salvaje, con muchos insectos, muchos animales, hay cierta violencia, ¿no? Hay de repente aparece un escritor por aquí que es como que está como agresivo, ¿no? Que rompe cosas, que tal, no sé, yo me imaginaba este libro como una especie de descampado en el que una mente hace como un exorcismo emocional, ¿no? En medio de ese descampado en el que se siente sola, en el que hay un montón de sentimientos tenebrosos, de maldad, en el fondo, pues ella está haciendo un exorcismo mental, intentando averiguarse en el más allá o en bueno, eso, o en el concepto de la muerte, ¿no? También he notado como
mucha narratividad, es decir, es un poemario muy abstracto que así lo abres, realmente dices, uff, ¿no? No voy a entender nada de esto, ¿no? Bueno, yo leo mucha poesía desde siempre y mi voz es lírica en todos los libros que he escrito y me familiarizo muy rápido con esto, pero bueno, por ejemplo, si nos estáis escuchando y alguien lee más novela o lee más relatos o tal, o realismo sucio, tipo así, este poemario a primera vista parece deslavazado, roto, sintácticamente, y es así también, o sea, quiero decir, es abstracto, pero a la vez es muy narrativo, ¿no? Tengo por aquí señalado, ¿no? Pues por ejemplo, es ella, o sea, Ángela Segovia cuenta historias con su voz poética, o sea, para mí esto es la gran historia de el acercarse a la muerte, ¿no? Mi Países Salvajes, ese viaje de dar la mano a la muerte y incluso de aceptarla y de decir, pues no me pareces tan maligna al fin y al cabo yo también soy un poco muerte, quiero decir, o sea, me siento identificada contigo, ¿no? Pero luego también hay historias dentro de esta gran historia, que es la historia de llegar a ese pozo, ¿no? A caerte en ese agujero de la muerte. Hay historias dentro de historias y bueno, si me permites, te leo así una que me ha parecido impresionante, ¿no? Bueno, es un poema, el poema el número 10, la página 30, que empieza: dos chicas están paradas en la puerta del edificio. Sale otra. ¿Quién eres?, le dicen. ¿A dónde vas?, le dicen. ¿De dónde vienes?, le dicen. Soy una enamorada. Vengo de pasar la última noche con mi amante, que se moría. Las dos chicas se han tomado de la mano. ¿Y cómo ha sido?, le dicen. Al final se aproximó, muy cerca, muy suavemente, me estaba mirando, los ojos, tumbados ambos en la cama, y se giró al punto sobre mí, y entonces... Pausa. Bueno, esto en ese viaje a la muerte también ocurre, quiero decir, hay personajes, hay familia, hay un hermano también que es muy importante, que sale por ahí, hay animales y niños, hay bastantes niños aterrorizados, niños perplejos, niños que se preguntan cosas, animales también que están atónitos, quiero decir, es todo un paisaje de penumbra, pero lleno de historias, lleno de narratividad, lleno de bueno, creo que Ángela también, hay una parte de luz en este libro, que es la parte de los niños y los animales, que creo que es lo que nos dignifica ya como planeta, porque los humanos no estamos haciendo nada bien. Y precisamente creo que esa parte es la más tierna, la que más... la que eleva, digamos, la luminosidad, o sea, la que eleva con luz el poemario, ¿no? Porque lo que es la catarsis mental del personaje, pues es muy duro. Entonces creo que esa parte ilumina un poco. Y ahora ya te dejo opinar sobre todo esto. Vale, sí, es un montón de cosas. Tendría que haber traído un cuaderno para anotar. No, yo sé que te recuerdo y tal. Sí, a ver, lo primero que decías de la pureza, como que yo relaciono también con la idea de lo prístino, y que me parece muy guay que lo hayas notado, porque para mí era muy importante en este libro. Siento que en mis primeros libros, en mi primer libro no, porque era como un libro pues mucho más inocente, ¿no? Que, bueno, los primeros libros uno no practica tanto el estilo, ¿no? Pero a partir de mi segundo, mi tercer libro, a veces se volvían muy farragosos, estaban muy llenos de imágenes, eran poemas muy extensos a veces, ¿no? Como que a partir de Amor Divino, que también es un libro con una estructura muy compleja y también muy vasto, un libro muy, muy largo, muy extenso, desde entonces como que tenía ganas de ir como volviendo a un lugar como más prístino. Es una cosa que no sé por qué, o sea, antes lo pensaba, digo, ¿por qué será que tengo este deseo? Y siento que todavía no lo he conseguido con Mi País Salvaje, como de hacer algo como que se vea, ¿no? Tengo ahora mucho la imagen como de un huevo blanco así, en un fondo blanco, ¿no? Como, no sé por qué, porque mi imaginación es muy viva, ¿no? Pero
necesito como ir a una mayor claridad, a algo prístino. Y con este libro he trabajado mucho eso. Los textos se van enlazando, pero en sí mismos son como simples, ¿no? Como que parecen como cascarones, sí, un poco. Y bueno, claro, también todos estos días como que volví a leer el libro y volví a recordar, porque este libro se ha escrito en varios años, ¿no? Sobre el país, esas cosas que dices, ¿no? Ese mundo que se abre, eso que hablabas de lo salvaje, ¿no? De los animales, de la violencia que hay en ese mundo, ¿no? A mí me gusta mucho crear mundos cuando escribo. Es lo que más me fascina, ¿no? Como crear un mundo en el que yo me pueda meter, porque a mí eso me da un calor, ¿no? Me da un espacio en el que existir, y también siento que les brindo a los lectores ese mundo en el que meterse, ¿no? Y me gusta mucho la idea de ir como enlazando libros que son mundos y que pues te puedes meter de uno a otro a través de símbolos que se repiten, ¿no? Esa es mi idea, como si los símbolos fueran como ascensores mágicos que te llevan de un libro a otro, ¿no? Sí. Y en este libro, pues, de hecho la idea de que se titule Mi país es salvaje tiene que ver con que en esa época estaba leyendo los poemas friulanos de Pasolini, que es un libro que creo que no se ha traducido al español, porque bueno, está en friulano. Y bueno, luego él, hace pocos años, o sea, fue su primer libro, está escrito en la lengua de su madre. Y él dice como que lo hizo para vengarse de su padre, ¿no? Porque siempre le parecía que el friulano era un idioma de pueblo, ¿no? De paletos, un poco. Entonces, él escribió estos poemas, que son unos poemas muy bellos, muy ingenuos, ¿no? Como con esta belleza de ir contando su pueblo, y habla de las fuentes, y habla de los muchachos, ¿no? Con poemas muy cortos, muy distintos a lo que luego Pasolini hizo con El tiempo, que eran poemas muy extensos. Bueno, pues él, con el tiempo, al pasar los años, no sé cuántos años, muchos años, tradujo esos poemas al italiano, y después escribió otro poema, otro libro de poemas friulanos, en el que volvía a reescribir todos los poemas del inicio, trasladándolos como a la sombra. Si los primeros poemas de juventud eran todo luminosidad y una relación con ese país de su madre muy luminosa, después a la vuelta los convierte en sombra y en mierda. Directamente dice esa palabra en muchos poemas, ¿no? Como transforma la luz en basura, ¿no? Y, a mí me impactó mucho descubrir ese texto, ¿no? Como que, no sé, era como una sensación de no sé, ¿dónde ha ido la confianza? ¿Dónde ha ido la esperanza? ¿No? Yo sentía mucho que mientras me iba buscando a la muerte, en realidad lo que iba buscando era como la confianza. O sea, han sido años de no sentir confianza en la vida, como en mis piernas. Es como no la encontraba, se había ido, había desaparecido. Entonces yo iba ahí insistiendo a ver si la conseguía recuperar, ¿no? Y bueno, me perdí, porque te iba a decir algo más sobre lo que tú me habías dicho, pero me perdí. No, yo creo que has dicho bastante, has dicho de dónde viene, o sea, la influencia mayoritaria del libro. Y que muchos poemas, perdona, o sea, en el fondo como que para mí también es una vuelta a mi país salvaje de la infancia, que es mi pueblo también, pues también hablaba de eso. Y no sé, ya sé lo que quería decir. Lo que hablabas de nuestra relación generacional con la muerte, sí, que me parece muy interesante. No sé si es generacional, pero a mí me parece interesante que tú hablaras de eso, porque es una época en la que parece que la muerte no existe. Incluso ahora, en pandemia, parece que no existe, ¿no? Como que las luces de neón no te permiten verla. Pues no sé, yo necesitaba verla. Y por eso también escribí este libro. Yo creo que, bueno, nosotros... como escritora yo he visto en ti una muerte interior más que, o sea, es realmente no mueres físicamente sino interiormente, ¿no? Creo que esas son las muertes que estamos sufriendo los jóvenes de ahora, ¿no? Muertes interiores, o sea, los jóvenes seguimos ahí, resistimos, pero hay una muerte interior y yo creo que Mi país es salvaje lo es una muerte interior muy personal, muy bien contada. También quería comentar, ¿no? Que hay algo muy místico en Mi país es salvaje. Hay como una mística, ¿no? Que me ha recordado un poco, digo, es que es una mística como de fakir, ¿no? Que es una palabra que ya casi no se usa, pero digo, es que yo imagino es como que camina sobre la cama de pinchos hasta que camina el fakir, ¿no? Y entonces, bueno, como me ha recordado esta imagen,
he buscado la definición, ¿no?, de fakir, a ver dónde la tengo, porque aquí yo ya tengo mil cosas de tu libro apuntadas, ¿no? Y es Mira, que tu es libro preciosa. también, tu cuaderno es como de fakir también. Sí, como con pinchos. Pues, mira, aquí está, ¿no? La RAE lo define como asceta que practica duros ejercicios de mortificación. Bueno, y he encontrado esta definición, sobre todo en la India, pero bueno, eso da igual en la India o en tu país salvaje, quiero decir. Esos ejercicios de mortificación mística me parece un reflejo, o sea, yo te veo a ti como la escritora fakir, ¿no? La escritora de mística, sobre la muerte y bueno, si quieres, bueno, yo si quieres te comento algunos poemas o, por ejemplo, hay un poema, ¿no? Es todo muy poético, a veces es elevado, pero a veces no es nada elevado. A veces Ángela Segovia se va hacia lo cotidiano de la tierra, o sea, baja de la estructura mental y de repente la vemos en lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, es que hay un poema, ¿no?, que es una cabra que hace caca y ya está, o sea, y yo digo, este poema, esto solo lo puede escribir Ángela Segovia de forma poética, porque otras personas no podríamos escribir esto, ¿no? Y es maravilloso. Bueno, para mí es la poética. O sea, es la poética. Ese poema es la poética del libro. No, es como que parece que la poesía, ¿no?, es todo, pues, la luz, las sombras, el más, ¿no? Y de repente Ángela baja, bueno, ella también se eleva, también es muy mística, de conceptos abstractos, pero de repente baja y cuenta eso, y eso es maravilloso, ¿no? Como yo creo que es completísimo este poemario. Luego también hay una introducción que son poemas en prosa, ¿no? Lo podéis ver así, ¿no? Que está todo, que no tiene forma poética, o sea, son poemas en prosa que para mí son casi cuentos, o sea, yo te podría decir que esto es un cuento, perfectamente, ¿no? Y que ya es como una declaración de intenciones, que yo creo que en los libros que son muy duros, que nos afectan personalmente, que son impúdicos, que hemos escrito pues pasándolo muy mal, ¿no? A la vez que disfrutabas haciéndolo porque te estabas, no sé, que es como una especie de catarsis lo que haces. Creo que esa declaración de intenciones, ese prólogo, digamos, que el tuyo es un cuento en prosa, para mi gusto, es súper necesario, ¿no? Luego también hay un final. Bueno, es que hay hasta ilustraciones en el libro, o sea, es un libro completísimo, lleno de todo el arte del mundo, es decir, empieza por la poesía, pero también tiene cuentos líricos, poemas que están a la altura de Dios y tiene la cabra que está haciendo caca en el suelo, o sea, es decir, es un libro que a mí me ha llevado a todos los territorios posibles, ¿no? Un poemario o sea, de esto que dices rellenísimo, o sea, que dices que no puede estar más completo, que no se puede haber dado más en este poemario, y eso es como lo he sentido. No sé si quieres también añadir algo. Sí, hijo, se me pone como la piel de gallina. Sí, hijo, yo creo que me entregué mucho a este libro, es verdad. O sea, no quería hacer algo muy relleno, creo. Es que no, o sea, no me sale escribir de otra manera, pero sí me entregué un montón, la verdad que sí. Sí. Y, hijo, lo que me parece muy importante lo que decías al principio de la mística, ¿no? Porque yo cuando empecé a escribir este libro, que tenía claro, igual que otras veces he pensado que quería escribir sobre la idea del amor en la literatura, ¿no? Y cómo darle una vuelta, ¿no?, a eso, por ejemplo, el amor divino. Aquí tenía claro que tenía que hablar de la muerte, pero no de la muerte, sino de una vivencia mía como con respecto a la muerte, y que tiene que ver, en realidad lo voy a aterrizar porque creo que también es importante a veces aterrizar las cosas, tiene que ver con el momento previo a ser madre. Para mí tiene que ver con eso, no solo con eso, también tiene que ver como con el mundo en el que vivimos, por supuesto, o sea, es circunstancial y también es personal, pero bueno, también fuertemente con eso, ¿no?, con dejar de ser una persona con una identidad y convertirte en otra persona con otra identidad, que es lo que significa ser madre, y que en el parto se vive como con una explosión de, no sé cómo llamarlo, de locura. Entonces, y en todo este tiempo que yo estaba haciendo este recorrido, que estaba muy entregada a mi proceso vital y a mi proceso de escritura, claro, yo necesitaba
como no tenía confianza, necesitaba una ayuda. Y para mí esa ayuda ha sido la mística, la fe. Y por eso, o sea, como que para mí es muy importante. De hecho, lo que decías de la portada, ¿no? O sea, yo necesitaba hacer una oración. Mientras hablaba de esto necesitaba hacer una oración. Y de hecho en los libros medievales sobre la muerte, que es algo que estuve investigando porque a mí me gusta mucho la Edad Media, bueno, siempre hay estos libros, ¿no?, en los que se narra como la experiencia de la muerte de una forma a veces muy religiosa pero también muy cómica, ¿no? Esta cosa que tiene la Edad Media tan mezclada, ¿no?, que me parece apasionante. Bueno, se recogían oraciones para acompañar a las personas que iban a morir, ¿no? Entonces yo pensé, necesito mis oraciones. Y entonces, como si estuviera rezando para mí misma, fui incorporando una serie de oraciones en el libro que de alguna manera también rítmicamente como que acompasan el texto. Porque pienso que el resto de poemas, de hecho, si te fijaste, como que empiezan con mayúsculas, son versos muy entrecortados, y las oraciones como que de repente te da un respiro, ¿no? Y es como que vale, podemos seguir, ya hemos rezado, podemos seguir, ¿no? Como que y bueno, también incluso el lenguaje, yo creo, como que de los poemas de San Juan de la Cruz, como que también de pronto tiene inyecciones aquí en este, o sea, al menos para mí, ¿no? Está como ese castellano antiguo que a mí me parece tan seductor. Quería hacer también un poco ese juego, ¿no?, de ablandar el lenguaje, porque para morirte tienes que ablandarte, tienes que dejarte ir. Y al final de lo que me di cuenta es de que como si te ablandas de verdad, si te dejas ir de verdad hacia la muerte, lo que encuentras es la vida, porque la vida está ahí donde no está la rigidez, ¿no? Y un poco ese ha sido como mi recorrido, el lugar al que me he entregado y los frutos que me ha brindado, ¿no?, esta entrega. Sí, es como una pequeña muerte. O sea, yo creo que cuando nos vamos creciendo necesitamos esas pequeñas muertes para seguir. O sea, si te interesa un poco el mundo, si eres sensible, si te dedicas sobre todo a algo artístico y te cuesta tirar para adelante como persona, pues esas pequeñas muertes yo creo que bueno, yo creo que son grandes momentos de creación. O sea, yo creo que este libro, como decía Lola al principio, ¿no?, que lo ha definido muy bien. Creo que estamos en un momento de las dos de catarsis, de creación. Estamos un poco asustadas. Yo creo que también me lo has dicho, ¿no? Me dices que este libro, no sé, me cuesta, ¿no? Este libro me cuesta, y a mí también me ha pasado lo mismo, ¿no? Y aunque estemos asustadas, bueno, creo que esto al final lo veremos como algo bueno, necesario en su momento, y ya está, y nada más, ¿no? Que tenía que ser así porque no podíamos seguir escribiendo sin este libro por en medio, ¿no? Quiero decir, yo creo que es algo así que te ocurre y que lo sientes así, ¿no? Sobre la mística, bueno, a mí me parece un poema, el número 26 de la página 49, ¿no? Que habla pues sobre el silencio un poco, sobre la imperceptibilidad, ¿no?, de que sientes alrededor, lo innecesaria que te sientes en ese momento, ¿no? Te dice: soy silenciosa, de modo que cuando hago visitas durante bastante rato nadie me advierte. En una ocasión pasó 1 hora sin que fuera notada. Luego es complicado explicar que estuve ahí por un tiempo, que entré y me quedé mirando y no dije nada. Ahora el cuarto se ha oscurecido y están cenando en silencio mientras yo observo en una esquina. El niño me señala y se ríe bajito, pero al niño, como a mí, nadie lo advierte, ¿no? O sea, bueno, para mí es flagrante este poema, ¿no? Lo dice todo, es decir, esa sensación de ¿para qué estoy aquí?, ¿no? Constante. Y bueno, es que me parece como que hay muchísimas texturas también en tu poemario. O sea, es un poemario que, bueno, yo empecé como cuando lo compré aquí, cuando me lo dio Carlos, no lo compré, pero lo compraría, igualmente lo compraría. Pues lo empecé a hojear
Y dije, creo que, o sea, empecé a leer poemas sueltos así, pues empecé por aquí, no sé qué, y dije, creo que este es un libro que va, o sea, que se tiene que leer de forma lineal, que no se puede leer desordenado y tal, porque esto es un viaje, ¿no? Es como que lo noté así, y dije, esto tengo que empezar por la primera página y acabar por la última, porque me lo está pidiendo la historia, ¿no? Por eso también digo que es narrativo, y bueno, no sé si qué guay, leer tú algo más o comentar algo más, lo que quieras. Jo, pues qué bien que lo notaras, porque ¿ves? Eso era algo que también me preocupaba. Que claro, este libro si lo empiezas a leer como saltado no te enteras de nada realmente. O sea, es claro, para mí es como una novela en realidad. O sea, quiero decir, es poesía obviamente, pero como que sí, es que es un relato, a la vez que hay muchos relatos por dentro y tal, pero... Y por eso también creo que escribir esta primera parte como la entradilla, ¿no? Como que te advierte de que vas a entrar en un mundo y bienvenido seáis, y es como, por favor, por aquí, empezar por aquí, ¿no? Como que me alegro que se haya notado eso, ¿no? Sí, que te haya llamado y hayas dicho, vale. Es como un libro híbrido lleno de, pues, bueno, poético al 100%, y luego ya híbrido en cuanto a género, a historias, a ritmos, o sea, es un libro lleno de posibilidades. Esto que dices, lo ha metido todo, lo ha dado todo, y es una persona, bueno, yo como escritora me parece que tienes una capacidad técnica para hacer lo que te dé la gana, así. Pues me sentí tan perdida haciendo este libro. Pues es yo decía, ¿dónde se fue la técnica? Igual era porque estaba embarazada gran parte del proceso, sí. Pero era como, o sea, ¿dónde está mi cerebro? ¿Sabes? Ya. No, pero bueno, supongo que ahí los años pesan también, como Sí. la técnica acumulada. No, a mí siempre me dicen que no diga eso porque soy muy joven, ya pesarán, y pienso, yo creo que más o menos un año menor que yo, pero somos iguales, y pienso, bueno, pero es que ya es como si me sintiera con 50, ¿no? A veces Total. batallas, y dices, bueno, ya llega un momento en que yo ya me siento como, vale, con 50 años, ¿no? Y yo creo que esa necesidad, si de repente escribimos un libro así, es por esa necesidad de soltar Tienes razón, sí. ese peso, ¿no? Soltar ese peso de los años y luego vuelves a empezar así como ya más ligera. Sí, eso O es. con la ilusión de que estás más ligera. Eso es. Pues sí, no sé, puedo leer un poco. Sí. Claro. No sé cómo vamos de tiempo, Lola. Bien, vamos bien. Sí, apetece que ¿Sí? leas poemas. Sí. Venga, pues voy a leer unos cuantos poemas. Bueno, voy a empezar por el principio, ya que estamos hablando del principio. Estando en el año 33, volví a mi país salvaje para encontrarme a la muerte. Sucedió que además habéis trovado la vida. A continuación os lo muestro. Para siempre, 33. Por favor, ustedes, mirad también este país donde la muerte está cerca, pues cuanto más se mira, menos temor se tiene. Pero por favor, no hagáis como yo, que a veces he ido como una idiota, negando toda mirada, y otras he mirado con los ojos que tenía puestos en la cara, y solo muy pocas veces he recibido la visión en el alma. Ustedes hurgad con los ojos del alma bruta, que son ojos sin párpados y sin pestañas, es decir, sin protección, los ojos que ven lo que hay que ver y que ven lo que no hay que ver en su forma imposible, es decir, que lo ven sin verlo. No hagáis como yo, que lo he recorrido hasta los bordes con la testa temerosa, con los ojos del alma acogotados por la densa nervadura de mi cuerpo. Demás hay que decir que casi no hemos respirado, y que todavía, mientras escribo esto, apenas respiramos. Demás hay que decir que hemos viajado en la estrechez, pero ya sí vemos, aunque solo sea a veces, el insoportablemente bello brillo de la muerte, que solo tiembla en lo encarnado. Ved cómo se derrama, y no tengáis miedo de perder, tal y como tuve yo y tengo, y al cabo saldréis nadando,
apretados entre los espíritus negros y blandos, así llamados pez. Mirad, porque si no miráis ahora, con el ojo de la nuca, con el ojo rosado de la garganta, con el ojo guiñado del ombligo, con el ojo del esternón, con el ojo clavado en los dos pies que permanecen cruzados el uno sobre el otro en el príncipe, os convertiréis en sal, y el que mire será transportado por un azuelo invisible hasta las entrañas de Dios. Mirad, porque yo no he mirado. Confieso que me ha dolido mucho escribir esto. He deseado mucho que ya por favor terminara. Dios mío, perdón. Sin embargo, aún con los nervios apretados hasta la ceguera, he seguido avanzando gracias a una fuerza que no era mía. Os ofrezco, pues, las sombras de mi cobardía, os ofrezco las cerillas de mi sumisión. No son duras, penetradlas, plegaos cuando estéis a oscuras. Vi pasar una paloma por el rabillo del ojo. Me pareció que caminaba por entre mis pestañas. Era oscura como ellas y se puso a picotear, no sé, otras imágenes quizás que hubieran pasado antes y ahora eran su comida. Esto debe ser una cosa entre medias de la fantasía y la directa información de los sentidos, pensé. ¿Quién se puede fiar de los sentidos?, pensé, teniendo la fantasía. Íbamos al cementerio, yo y mi amor. Era un cementerio marino. Había un pájaro negro del tamaño aproximado del puño de un bebé. Sobre el brazo vencido de una cruz de hierro había una doncella que quería levantar la cara bajo el velo, pero el velo debía pesar mucho y no podía. Mira ya, dijo mi amor, mira a eso. La luz bajaba harinosa por las montañas y luego en el agua se hacía un plasma vivo que colaba. ¿Quién puede confiar en el cuerpo, teniendo por otro lado la fantasía? A mí me da miedo el cuerpo, dije a mi amor, mientras pasaba los dedos por las tumbas marinas. Es porque se pudre, continué, no como el alma que no, por ser contrarios. No existen las cosas contrarias, dijo él, solo la contigüidad, dijo él. Es nuestra mente que ve contrario lo que simplemente está al lado. Sentamos a la cornisa y luego vimos al pájaro negro que fundía con la piedra o se estrellaba, no lo sé. Quizás las cosas del cuerpo sean la única prueba de las cosas del alma y debamos aprender de ellas. Quizás hay que verlo todo desde el misterio, pero quizás ese misterio está aquí a cada momento, en los detalles más nimios. Los mástiles se balanceaban como espíritus. ¿Será el viento un espíritu que pasa por el ojo y se nos mete entre las pestañas y picotea los espacios entre medias y nos dice cosas de la muerte que no sabemos entender, aunque las sentimos por el cuerpo, pero no las sabemos entender, porque acaso se nos ha olvidado todo lo de la muerte y solo lo acordamos en la mera muerte o en la enfermedad muy grave o en un parto o a veces cuando duele mucho la regla y gotean cuajarones macizos por las masas blandas del viento que se deslizan como plasma vivo entre la hierba negra de nuestras pestañas. Mi amor, esta mañana te espero, sentada en el bar La Luz. Como prometía, es luminoso y claro, un largo ramo de lirios y 3 hombres en la barra, callados como la luz. Los platos también muy callados, todo igual como la luz, hasta la forma en que muerden y tragan, ras, ras, mientras se van borrando los hombres, todo igual como la luz. Esto también es la muerte, susurro, una cosa tan simple como la luz. Entonces los 3 hombres me rodean muy despacio, me ponen los lirios en torno, me agarran de una pestaña y tiran muy suavemente. La pestaña tiene raíz, me llega hasta el fondo del cuerpo y mientras tiran de ella me va recorriendo por dentro como por masa de pan.
Al cabo, en el espacio que precede y en el espacio que poscede, ese pelo es lo único oscuro, porque todo lo demás es de blanco, todo igual como la luz. No sé en qué momento dejo de ver a los hombres, dejo de ver a los lirios, dejo de ver ese pelo, las cosas con su contorno las he dejado de ver, pero lo oscuro del pelo sigue estando por el aire, se me mezcla con lo blanco y hacen como un plasma vivo que flota por donde miro. ¿Será que soy ahora el pelo y me deslizo en la luz, mientras pierdo aire y lo invisible me toca y hago comunión con las cosas? Maravilloso. Gracias. Bueno, pues nada, yo solo puedo dar las gracias por estar aquí, por escuchar a Ángela Segovia leer poemas tan de cerca, tan en vivo. Es un privilegio. Y gracias a ti, Lola, siempre, hoy y todos los días. Gracias a Carlos y gracias a ti, Ángela, por escribir. Una maravilla. Gracias a ti por la compañía que tenía la intuición de que iba a ser así, como que tu compañía me iba a dar ese calor que necesitaba para que mi país de salvaje saliera al mundo y te lo agradezco de verdad. Vale. Yo te agradezco que hayas escrito el libro y adelante. Pues nada, adelante. Qué bueno. Ha sido, como nos dicen aquí, un amigo o una amiga, no sé, qué lujo de presentación, qué maravilla la poesía de Ángela Segovia. Creo que está perfectamente resumido, ¿no? Lo que en este momento sentimos todos los que hemos participado en este, no sé, no me atrevo a decirle presentación, ¿no? Es algo más que una presentación, creo yo. Ángela, me ha tocado el alma tu voz y tu poema, nos dice otra persona. Qué bueno. Muchas gracias a todos los que estáis ahí desde vuestra casa, en Instagram o por la calle o en el campo. Ojalá. Sí. Ojalá. Felicitaciones, qué maravilla, hay muchos comentarios, un recital precioso, nos dice Anna también, una amiga que también la queremos mucho y que nos sigue. Ha sido una excelente conversación sobre un libro muy místico, muy intrincado, muy íntimo. Y yo creo que hoy pues esa intimidad ha estado aquí en la librería Alberti. Muchas gracias a las dos y muchas gracias sobre todo también a Carlos, a la uña rota, que si no todo esto no habría tenido lugar. Un gran aplauso otra vez. Siempre es preciso escucharte, la luz en la poesía. Hasta pronto, muchas gracias.